Que el Señor les bendiga. Hoy quiero hablarles acerca de el viaje espiritual. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14, dice el Señor: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El concepto de el Evangelio es que la vida es un camino. En realidad, la vida es un camino. Y Jesús nos plantea dos caminos. El camino que toma la mayoría, que lleva a la perdición, y el camino que hemos abrazado en fe, que lleva a la vida en todos los sentidos, no solo a la vida eterna, no solo al futuro, pero a la vida hoy con Dios. Pero este es un camino. Y cuando tú transitas un camino, estás en un viaje, en un viaje. Todos nosotros estamos en este viaje, en el viaje espiritual. Y yo quiero en este día hablarte de 5 cosas a las cuales experimentamos durante este viajar, durante este camino espiritual. Voy a hablar de la experiencia de Jacob. Tú sabes, Jacob tuvo muchos problemas familiares y a causa de haber engañado a su hermano y más tarde haber engañado a su padre, él tuvo que escapar de su casa. Él salió fugándose de la ira de su hermano. Su hermano juró matarlo cuando su padre muriera. Y allí su madre arregló las cosas para que Jacob pudiera viajar a la casa de donde ella procedía, a la tierra de donde ella procedía. Así es que la salida de Jacob en este viaje espiritual no fue muy agradable, fue bastante difícil. Así también la vida espiritual y el camino espiritual para muchos de nosotros ha comenzado no de la manera más feliz, pero quizá por causa de muchas cosas negativas que nos pasaron, salimos y entramos a este camino espiritual. No te extrañe que mucha gente entra al camino espiritual a causa de los problemas de la vida. Este es el caso de Jacob. Ahora, en todo el Nuevo Testamento la Biblia habla de andar, caminar y aún de correr la carrera. Así es que todos vamos en este camino, en este viaje. Y Jacob salió en este viaje. Cuando salió Jacob, él no conocía a Dios. Pero a poco de andar en dirección, a la dirección en que iba, él tuvo su primera experiencia con Dios, en un lugar que él mismo llamó Betel. La historia está en el libro de Génesis capítulo 28. Allí, mientras que él está durmiendo, Dios se le aparece en sueños, ángeles suben y descienden sobre una escalera que toca tierra y llega al cielo, y a la cúspide Dios le habla y le da promesas. Jacob no tenía la fe de Dios, su padre sí, y él tenía la fe heredada, así como mucha gente que son segunda, tercera generación de cristianos tienen una fe heredada, pero necesitan tener una experiencia personal con el Señor, y esta era la experiencia de Jacob. Así es que la primera razón de su viaje es conocer personalmente a Dios. Él no lo sabía, él solo sabía las circunstancias que desembocaron en el viaje, y él solo sabía la experiencia del día a día de ir huyendo de su hermano en búsqueda de su futuro. Pero Dios tenía un plan. El viaje lo ha diseñado Dios, no el hombre. Y en ese plan, el primer paso, la primera cosa es el conocimiento de Dios. Jacob debía conocer personalmente a Dios. Y aquí en Betel, él tiene su primer conocimiento de Dios. No es suficiente, no lo transforma. Eso vendrá más tarde. Pero al menos él adquiere una fe y hace promesas de diezmar y hace promesas de servir al Señor. Además levanta
un altar, lo unge. Él sabía todas esas cosas, pero las sabía porque su padre las hacía. Ahora le toca a él, es su vida y tiene que hacerse cargo de su vida. En este viaje hacia espiritual, luego la segunda cosa que ocurre en este viaje espiritual es el autoconocimiento. La primera es el conocimiento de Dios. La segunda, el autoconocimiento. Nosotros no sabemos quiénes realmente somos. Nosotros creemos que nos conocemos, pero David dice, ¿quién podrá conocer sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Generalmente creemos de nosotros cosas muy buenas, ¿verdad? Como yo siempre digo, los demás pecan, yo cometo errores nada más, ¿no es cierto? Nosotros minimizamos nuestras malas tendencias, nuestras miserias, pero tenemos que conocer quiénes somos para poder volvernos a Dios. Tenemos que conocer el mal que hay en nosotros para poder recurrir al Señor, para venir al Señor, para rendirnos a Él, para que Él nos ayude y para que Él haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas. El hombre y la mujer necesitan pasar por experiencias de tentación, de prueba, de adversidad, porque si no tienes esa clase de experiencias, nunca sabrás quién eres tú y siempre creerás que no necesitas a Dios porque tú eres suficiente, tú todo lo puedes, todo lo emprendes y eres capaz de todo. Pero cuando nosotros nos vamos conociendo, a medida que nos vamos autoconociendo, vamos conociendo nuestras fragilidades, vamos conociendo nuestras debilidades, las debilidades de nuestra naturaleza caída, y eso nos hace venir en arrepentimiento, volvernos a Dios, hacernos dependientes de Dios. Este es un propósito del viaje espiritual, que aprendamos a depender de Dios. También se nos han dado fortalezas, gracias, dones. Conoceremos todo eso y, y serviremos a Dios con esos valores, con esas potencialidades, con esas aptitudes y dones espirituales. Pero sobre todas las cosas, al conocer las partes oscuras de nuestra vida, nos haremos dependientes de Dios, porque tenemos que depender de su gracia para derrotar el mal que está en nosotros. Así es que la segunda razón de este viaje es el viaje al autoconocimiento. La tercera razón de este viaje es que es un viaje hacia la transformación, hacia la transformación. Ah, este es Jacob que salió. Jacob significa suplantador. Necesitaba tener una experiencia con Dios para ser transformado, para llegar a ser el hombre que Dios quería. Nosotros necesitamos transformación para llegar a ser la clase de personas que Dios busca, que Dios desea que seamos. Todos necesitamos transformación y mucha transformación. Y a través de todo este viaje y todos los pesares y todas las cosas, Jacob llegó a un punto cuando él regresaba a Canaán, en que tuvo un encuentro con Dios. Y en ese encuentro con Dios, allí fue transformado, su naturaleza fue cambiada y aún su nombre fue cambiado por Dios de Jacob, que significa suplantador, a Israel, que significa príncipe con Dios. Así es que este es un viaje hacia la transformación, un viaje al cambio completo de toda nuestra vida. Abraham salió en este viaje y su nombre, que es Abraham, que significa Padre exaltado, fue cambiado en Padre de muchedumbres. Eh, todos tenemos estos cambios. Simón, que significa caña, se convirtió en Pedro, que significa piedra. Todos estamos en este viaje a la transformación. Y tú también. Y Dios también cambia tu nombre y cambia el mío. La tercera razón de este viaje es que, la cuarta razón de este viaje es que es un viaje hacia la bendición. Dios tenía un plan de bendecir a Jacob. Y en este plan de bendecir a Jacob lo llevó primeramente perdiéndolo todo, porque él perdió todo. Perdió todos los bienes que recibiría a la muerte de sus padres. Lo perdió todo. Perdió la bendición material que le correspondía. Y luego fue muy estafado por su suegro. Su suegro era un hombre muy deshonesto. Y bueno, él perdió todo eso, pero
finalmente Dios lo bendijo y lo bendijo abundantemente. Dios tiene un plan de bendición para tu vida y ese plan incluye finanzas, ese plan incluye familia, ese plan incluye salud, seguridad y todas las cosas que tú necesitas. Por lo tanto, vas en un viaje de bendición y si todavía no viene la bendición que Dios te ha prometido y que esperas, síguela esperando porque Dios la traerá. Hay bendición para tu vida, hay bendición para tu casa, hay bendición para tu familia. Estás en un viaje hacia la bendición material y hacia la bendición espiritual. Todo tiene su tiempo, ¿verdad? Pero ese es un viaje para que tú seas bendecido. Y una vez que eres bendecido, tú puedes bendecir a otros. Al final de su vida, Jacob bendijo a sus hijos y bendijo al faraón. Él se convirtió en un hombre de bendición, en un hombre no solamente que fue bendecido y prosperado, sino en un hombre capaz de transferir bendiciones. Y la quinta razón para este viaje es que es un viaje hacia la grandeza, hacia la grandeza. Hasta los 40 años, Jacob era un hombre intrascendente. Nadie lo conocía y quizás pasaría el resto de su vida exactamente igual. Luego de los 40 años, cuando sale en este viaje, por 20 años sufrió toda su vida, fue por 20 años de sufrimiento, de oprobio y de muchas cosas negativas. Pero finalmente Dios lo prospera. Regresa a Canaán y ahí en Canaán, cuando regresa, esa noche tiene el encuentro con Dios. Y en ese encuentro con Dios, él ve el rostro de Dios. Él llamó a ese lugar Peniel. Mira, la primera vez que se encuentra con Dios le llama Betel, que significa casa de Dios. La segunda vez que tiene un cara a cara con Dios le llama Peniel, porque se encuentra cara a cara con Dios. Para esa grandeza necesitamos pasar de la casa de Dios al rostro de Dios. Hay una evolución espiritual y tenemos que alcanzar esa grandeza del espíritu, esa grandeza que ya no es porque tengo dinero, que ya no es porque tengo una familia, que ya no es porque tengo esto o soy lo otro, sino porque adentro yo he cambiado, hay cosas que Dios ha edificado en mi vida y esa grandeza solamente Dios la puede dar. Esa grandeza es el resultado de profundos conocimientos con Dios y esa grandeza te hace trascender, ir más allá. Él fue bendecido en Canaán, también fue bendecido en Egipto de muchas formas, ¿verdad? Pero la bendición más grande, la más grande de todas, es que Dios dice luego, en el tiempo, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob. Y el nombre de Jacob y la persona de Jacob trasciende a la historia. Jacob se convierte en el padre del pueblo de Israel y en un hombre que Dios toma sobre sí ese honor de honrar a Jacob llamándose a sí mismo Dios de Jacob. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Jacob finalmente llegó a esta grandeza espiritual. Todos nosotros estamos destinados para trascender. Estamos destinados para la gloria eterna. Estamos destinados para la grandeza espiritual. Y en este viaje tenemos que ir avanzando paso a paso. Primero conociendo al Señor, luego conociéndonos a nosotros mismos y cambiando y dependiendo del Señor para nuestro cambio. También en esa transformación es un viaje en que vamos siendo transformados, pero también somos bendecidos y también somos prosperados y también nos alcanza la gracia y la misericordia de Dios. Pero recuerda, este es un viaje hacia la grandeza, hacia la gloria eterna, eterna. La grandeza no vino a Jacob, sino después de que él murió. Y después de que él murió, Dios se llamó a sí mismo Dios de Jacob. Así es que el viaje no termina cuando vamos a la tumba, el viaje termina en la gloria eterna. Camina este viaje en el poder,
en la gracia y en la fe del Señor, con gozo y alegría, porque hay gloria eterna reservada para ti.